Hola, soy Manuel. Quiero contarte la historia de Xochitl, una joven a la que su propio equipo de la preparatoria abandonó deliberadamente minutos antes de la exposición más importante de su vida. La dejaron sola frente a toda la escuela, no por un accidente, sino por pura crueldad, para disfrutar de su humillación. La usaron para que hiciera todo el trabajo y luego la desecharon como si no fuera nada, esperando verla romperse en público. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Has sentido esa puñalada de saber que te usan solo para verte caer? Antes de contarte cómo Xochitl enfrentó a los jueces, a sus maestros y a sus verdugos con el corazón en la garganta, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el desprecio de unos pocos despierta una fuerza que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La historia de Xochitl es un recordatorio de que a veces el momento en que intentan enterrarte es justo cuando descubres que eres una semilla, y esta semilla estaba a punto de germinar de la forma más inesperada que puedas imaginar. El conflicto nació en la Feria de Ciencias Anual, el evento que definía las calificaciones finales de la preparatoria. Por un sorteo cruel del destino, Xochitl terminó en el equipo de Ricardo y Valeria, los líderes del grupo popular. Él, hijo de un empresario influyente, ella, su novia, igual de clasista y superficial. Para ellos, Xochitl era invisible, la chica de ropa sencilla y origen humilde que siempre sacaba mejores notas. La veían no como una compañera, sino como una amenaza silenciosa a su estatus, una anomalía que les recordaba que la inteligencia no se podía comprar. Pero Xochitl no era solo la chica callada que se sentaba hasta atrás. Tenía un universo entero en la cabeza y otro en el techo de su casa. Su pasión era la astronomía, un amor que nació de las historias de su abuelo. Con una paciencia infinita, había construido su propio telescopio con un tubo de PVC, lentes de unos binoculares rotos y piezas de chatarra. Sus padres, campesinos de sol a sol, la amaban, pero veían su hobby como algo poco práctico, un sueño que no ponía comida en la mesa. No entendían su verdadera genialidad. El tema asignado a su equipo fue detección de objetos cercanos a la Tierra. Ricardo y Valeria, con esa sonrisa falsa que solo los privilegiados saben usar, la manipularon perfectamente. «Tú encárgate de la investigación, cerebrito, que eres la buena para eso», le dijo Ricardo. «Nosotros nos lucimos con la presentación, le damos el toque final». Y Xochitl, con la esperanza ingenua de ser aceptada por primera vez, de sentir que por fin pertenecía a algo, se sumergió en el trabajo. Hizo la investigación, preparó los gráficos y redactó los guiones. Les creyó. Pasó semanas sin dormir bien, cruzando datos de bases públicas con las observaciones de su propio telescopio. Noche tras noche, desde el techo de lámina de su casa, mapeaba el cielo de Sonora, un cielo tan claro que parecía susurrar secretos. Fue durante esas noches que notó algo, un punto de luz que no cuadraba, una anomalía que le erizaba la piel. Mientras tanto, Ricardo y Valeria no aparecían. Solo enviaban mensajes vagos, excusas baratas. «Vamos bien», le decían. «Confía en nosotros». La tensión en el pecho de Xochitl crecía cada día. Las noches se hicieron una sola, larga y fría vigilia. Xochitl subía al techo con su termo de café y su cuaderno, envolviéndose en una cobija gruesa para soportar el aire helado del desierto. Mientras el pueblo dormía, ella estaba despierta cazando estrellas. Su telescopio casero, ese que algunos veían con burla, se convirtió en una extensión de sus propios ojos. Les enviaba avances, fotos borrosas de sus hallazgos, diagramas que trazaba a mano. La respuesta de Ricardo y Valeria era siempre la misma: un mensaje corto, un emoji de pulgar arriba, un «vas increíble, cerebrito». Y ella, aferrada a esa migaja de validación, seguía trabajando. Ricardo era un maestro en el arte de la condescendencia. La llamaba por teléfono con esa voz falsamente amable para decirle: «Xochitl, sin ti estaríamos perdidos. Tú eres la del cerebro, la que entiende estos números raros». Valeria se sumaba al coro.
Nosotros nos encargamos de que la presentación se vea espectacular, le daremos el toque de glamour. La hacían sentir indispensable, pero al mismo tiempo la encasillaban en el rol de la sirvienta intelectual. Era una manipulación perfecta, porque alimentaba su más profundo deseo, sentir que su inteligencia por fin le abría una puerta en lugar de aislarla. Fue en una de esas madrugadas, con los ojos ardiendo por el cansancio, que lo vio. Un punto de luz casi imperceptible que no debería estar ahí. Lo buscó en los mapas estelares públicos y no apareció. Lo rastreó durante 3 noches seguidas y confirmó que se movía, lento pero constante. Su corazón dio un vuelco. No era un error del lente ni una mancha, era algo real. Por un instante quiso llamar a Ricardo, compartir su euforia, pero algo la detuvo. Un instinto de protección, una desconfianza que había estado creciendo en silencio. Decidió guardárselo. Ese secreto era solo suyo. Una semana antes de la feria, Xochitl les envió todo el paquete. Las diapositivas con los gráficos, el guión detallado para cada uno y las bases de datos que había compilado. Su trabajo de un mes, condensado en un archivo de correo. La respuesta de Ricardo fue casi inmediata. Perfecto, lo revisamos y nos vemos el viernes. Eres una máquina. No hubo preguntas. No hubo una llamada para planear. Solo esa frase vacía que le dejó un nudo de hielo en el estómago. La duda se convirtió en un miedo sordo, una certeza terrible que intentaba ignorar con todas sus fuerzas. El día de la feria, el gimnasio de la escuela era un caos de ruido, proyectos y nervios. Xochitl llegó temprano, montó el proyector y esperó. Pasaron los minutos. Su turno se acercaba. Los buscó con la mirada entre la multitud y los encontró. Ahí estaban, junto al puesto de botanas, riendo a carcajadas con su grupo de amigos. Ni siquiera miraban en su dirección. Se sintió invisible, estúpida. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de rabia y humillación. Eran sus compañeros de equipo y la estaban tratando como si fuera parte del mobiliario. Equipo de Ricardo, Valeria y Xochitl. A la tarima, por favor, anunció el profesor Morales por el altavoz. El estómago se le revolvió. Miró desesperada hacia el grupo de Ricardo, pero él le sostuvo la mirada un segundo y luego deliberadamente se dio la vuelta. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Sus dedos temblaban al abrirlo. El texto era corto y brutal. Lo sentimos, cerebrito. Surgió algo importante. Te lo dejamos a ti. No nos falles. El guiño al final fue como un escupitajo en la cara. La crueldad calculada. El aire se le fue de los pulmones. El teléfono le pesó en la mano como si fuera un ladrillo. El ruido del gimnasio se desvaneció y solo escuchaba el zumbido de la sangre en sus oídos. El profesor Morales repitió su nombre, esta vez con un tono de impaciencia. Levantó la vista y vio cientos de caras mirándola, algunos con curiosidad, otros con lástima. Y en un rincón vio a Ricardo y Valeria observándola fijamente, con sonrisas apenas disimuladas, esperando el colapso. Estaba sola, completamente sola frente a todos, abandonada a propósito para ser el espectáculo de su fracaso. Se quedó ahí, paralizada en medio de la tarima, con el eco del nombre de sus compañeros ausentes rebotando en las paredes del gimnasio. El murmullo de la gente era como un enjambre de avispas. Podía sentir cientos de ojos clavados en ella, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. En la distancia, la sonrisa de Ricardo era un corte limpio y profundo. Quería que la tierra se la tragara, que un agujero se abriera bajo sus pies y la hiciera desaparecer. El profesor Morales la llamó de nuevo, su voz ahora teñida de una urgencia que le taladraba los oídos. Fue entonces cuando algo cambió. El profesor Morales, un hombre de unos 50 años con la decepción permanentemente grabada en el rostro, bajó de su mesa de juez. Caminó con paso lento pero firme hacia la tarima, ignorando las miradas de todos. Se paró a 1 metro de Xochitl, y por primera vez ella no vio en él a un maestro, sino a un aliado inesperado. No había compasión en su mirada, sino una especie de rabia contenida. Se inclinó y le dijo en voz baja,
pero con una dureza que la sacudió. «Xochitl, esta es tu oportunidad. Demuéstrales a todos de qué estás hecha. Presenta lo que tengas». Esas palabras fueron como un chispazo en la oscuridad. Una parte de ella quería correr, llorar, darles la razón y demostrar que era tan frágil como ellos creían. Pero otra parte, una voz que sonaba como la de su abuelo contándole historias de estrellas guerreras, se encendió. El recuerdo de las noches en el techo, el frío calándole los huesos, el olor a café y a tierra mojada. Todo ese esfuerzo, toda esa pasión, no podía terminar en una humillación pública. La vergüenza que la ahogaba empezó a transformarse en una rabia fría y silenciosa. Una rabia que no pedía gritos, sino acción. Con un movimiento que sorprendió a todos, incluso a sí misma, Xochitl caminó hacia la mesa donde estaba el proyector. Sin decir una palabra, desconectó la memoria USB que contenía las diapositivas genéricas que había preparado para el equipo. De su mochila raída, sacó su propia laptop, un aparato viejo y lleno de calcomanías gastadas que tardaba una eternidad en encender. La conectó con manos firmes, ignorando el silencio expectante que había caído sobre el gimnasio. Ese simple gesto fue una declaración de guerra. Ya no iba a seguir el guión que otros habían escrito para ella. Iba a contar su propia historia. Un murmullo recorrió el auditorio. Los jueces se miraron entre sí, desconcertados. El profesor Morales asintió levemente, con una sombra de sonrisa en los labios. A lo lejos, la expresión de Ricardo y Valeria cambió. La diversión se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una confusión que rápidamente se convirtió en molestia. No entendían lo que estaba pasando. El espectáculo de la chica humillada se estaba saliendo de control. Xochitl no estaba llorando, estaba preparando sus armas. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía qué esperar, y eso era precisamente lo que la hacía poderosa en ese instante. Mientras la laptop arrancaba con un zumbido cansado, sus ojos recorrieron la multitud y se detuvieron en la última fila. Allí, de pie junto a la salida, estaban sus padres. Su padre, con su sombrero de trabajo en las manos y la camisa gastada, y su madre, apretando su rebozo con nerviosismo. Habían venido. A pesar de que no entendían su obsesión por el cielo, a pesar de que pensaban que era una pérdida de tiempo, habían venido a apoyarla. Ver la preocupación en sus rostros fue el empujón final que necesitaba. Esto ya no era solo por ella, era por ellos, por su sacrificio silencioso. La pantalla de su laptop finalmente cobró vida, mostrando su desordenado escritorio lleno de carpetas con nombres como observaciones nocturnas y cálculos de trayectoria. El ruido del gimnasio se desvaneció por completo. Al ver sus propias notas, sus gráficos hechos a mano y las fotos borrosas que había tomado con su telescopio, se sintió anclada. Estaba de vuelta en su techo, bajo el manto infinito del cielo de Sonora. El miedo se había ido, reemplazado por una calma de acero. Respiró hondo, tomó el micrófono con una mano que ya no temblaba y miró directamente a los jueces. Estaba lista. «Mi nombre es Xochitl», dijo, y su voz, aunque baja, no tembló. Se proyectó en el silencio absoluto del gimnasio. Y esta no es la presentación que esperaban ver. El proyecto original sobre objetos cercanos a la Tierra era un buen resumen teórico. Pero la teoría no es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede descubrir cuando nadie más está mirando. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. No era una disculpa, era una declaración de principios. Estaba tomando el control total del escenario y del relato. La sonrisa de Ricardo se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y enojo. Valeria lo miraba, pálida, como si no entendiera el guión de este nuevo espectáculo. En la mesa de los jueces, las cejas se alzaron. El profesor Morales, de pie a un lado, cruzó los brazos sobre el pecho, con una expresión indescifrable que mezclaba tensión y una pizca de orgullo. Los cientos de estudiantes que esperaban ver un desastre ahora estaban completamente inmóviles, atrapados por la audacia de esa chica a la que siempre habían ignorado.
Nadie se atrevía a susurrar. Xochitl había capturado la atención de todos, no con pánico, sino con una autoridad inesperada. Por un segundo ella no estaba en el gimnasio, estaba en el techo de lámina de su casa, sintiendo el frío del desierto en los huesos, con el olor a tierra y a café en el aire. Escuchó la voz de su abuelo en su memoria. Las estrellas guardan secretos, mija, pero solo se los cuentan a quienes tienen la paciencia de escuchar. Ese recuerdo la ancló, borrando el miedo. Miró a sus padres en la última fila, a su padre aferrado a su sombrero, y supo que no podía fallarles. Su lucha no era solo por una calificación, era la defensa de su mundo, de sus noches en vela. En la pantalla apareció no un gráfico de computadora pulido, sino un mapa estelar dibujado a mano, lleno de anotaciones y cálculos en los márgenes. «Este es mi verdadero laboratorio», explicó, señalando la imagen. Un telescopio hecho con un tubo de PVC, lentes de binoculares rotos y piezas de chatarra. Durante las últimas 7 semanas no me limité a leer sobre el cielo. Lo observé cada noche desde mi casa. Su voz ganó fuerza. Y mientras mis compañeros se preparaban para la presentación, yo estaba documentando algo que las bases de datos públicas no mostraban. Fue un golpe directo, sutil, pero devastador. Desde el fondo del gimnasio se escuchó una risa burlona. «¿Y qué es eso? Un dibujo de primaria», gritó Ricardo tratando de romper el hechizo, de devolverla a su lugar de rara. Quería que la gente se riera, que la humillación que había planeado finalmente ocurriera. Algunos de sus amigos soltaron risitas nerviosas, pero el resto del público permaneció en silencio, demasiado absorto en la historia de Xochitl. El intento de sabotaje de Ricardo sonó patético, un acto de desesperación de alguien que había perdido completamente el control de la situación y ahora solo podía recurrir al insulto más básico y predecible. Pero antes de que la burla pudiera hacer efecto, la voz del profesor Morales resonó con una autoridad de acero. «Silencio, señorito Ricardo, o lo retiro del gimnasio. Continúa, Xochitl». La orden fue tan cortante que Ricardo se cayó de inmediato, con el rostro rojo de furia y vergüenza. El mensaje fue claro para todos. La autoridad estaba del lado de Xochitl. Ese gesto de protección del profesor fue el escudo final que ella necesitaba. Le dio el permiso implícito para destruir a sus verdugos, no con insultos, sino con la abrumadora verdad de su trabajo y su dedicación incansable. Xochitl ni siquiera miró en dirección a Ricardo. Su enfoque era total. Con el apoyo del profesor resonando en el aire, avanzó a la siguiente diapositiva. Era una serie de fotografías borrosas, puntos de luz casi imperceptibles sobre un fondo negro. «Durante 3 semanas rastreé una anomalía», dijo, su voz ahora firme y clara, la de una científica exponiendo sus hallazgos. Un objeto que se movía en una trayectoria que no correspondía a ningún satélite ni asteroide conocido. Su dedo índice temblaba ligeramente mientras señalaba un punto diminuto en la pantalla. Y aquí es donde todo cambió. La tensión era insoportable. En la pantalla no apareció una diapositiva pulida ni un gráfico de computadora. Lo que Xochitl proyectó fue un caos ordenado, una serie de mapas estelares dibujados a mano, cubiertos de anotaciones, ángulos y fórmulas que solo ella entendía. Para rastrear un objeto así sin equipo profesional se necesita paciencia, explicó, su voz ahora con un timbre metálico, casi clínico. Usé trigonometría básica y el método de paralaje, comparando la posición del objeto contra las estrellas de fondo en diferentes noches. Cada punto que ven aquí es una noche de observación. Cada línea, un cálculo para predecir dónde estaría la noche siguiente. Para demostrar su punto, abrió 2 ventanas en la pantalla de su laptop. A la izquierda, una captura de pantalla del catálogo oficial del Observatorio Nacional, mostrando un sector del cielo completamente vacío. A la derecha, una de sus fotos borrosas, donde un diminuto punto de luz se destacaba. Según todas las bases de datos públicas, aquí no debería haber nada más que polvo interestelar.
afirmó señalando la imagen oficial. Pero yo lo veía, cada madrugada, desde las 2 hasta las 5. Estaba ahí, moviéndose lentamente, siguiendo una órbita que no correspondía a nada conocido. Respiró hondo y por primera vez miró directamente a la mesa de los jueces, ignorando por completo a la multitud. Su voz, ahora despojada de cualquier temblor, llenó el silencio absoluto. Basado en su paralaje y movimiento relativo durante las últimas 3 semanas, y tras calcular su órbita preliminar, mis observaciones sugieren que este objeto no identificado tiene una alta probabilidad de ser un asteroide desconocido, probablemente parte del cinturón principal, con un diámetro estimado de entre 400 y 600 metros. El silencio que cayó entonces no fue de aburrimiento ni de confusión. Fue un silencio de shock puro y absoluto. Busqué con la mirada a Ricardo y a Valeria entre la multitud. Sus rostros eran un poema de incredulidad. La sonrisa burlona de Ricardo se había desvanecido, reemplazada por una palidez enfermiza, su boca ligeramente abierta. Valeria lo miraba a él, luego a la pantalla, luego a Xochitl, como si su cerebro no pudiera procesar la escena. Habían venido a disfrutar de una ejecución pública, a ver cómo la Cerebrito se rompía en pedazos. En cambio, estaban presenciando el nacimiento de una leyenda, y en el proceso se habían convertido en una nota al pie de página, en los villanos insignificantes de su historia. El silencio fue roto no por un aplauso, sino por el sonido de una silla arrastrándose sobre el piso de concreto. Uno de los jueces, un hombre de cabello canoso y lentes que la había estado observando con una intensidad penetrante, se puso de pie. Era el astrónomo invitado de la Universidad de Sonora. Caminó con paso rápido y decidido hacia el escenario. No miró a nadie más que a Xochitl. «Señorita», dijo con una voz grave que resonó en todo el gimnasio, «¿puedo ver sus datos? Sus registros nocturnos, sus cálculos. Ahora mismo, por favor». No era una petición, era una demanda urgente. Xochitl, sin dudarlo, le cedió el control de su ratón. El gimnasio entero contuvo la respiración mientras el astrónomo se inclinaba sobre la vieja laptop, sus ojos expertos recorriendo las carpetas desordenadas, las hojas de cálculo improvisadas y las fotos de baja resolución. Hacía clic, ampliaba imágenes, leía las notas al margen. Pasó lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista, no hacia el público, sino directamente hacia ella, y con una voz cargada de un asombro que no podía ocultar, apenas susurró: «Dios mío, niña, ¿tú hiciste todo esto sola? ¿Con ese telescopio?» Esa pregunta fue la chispa que incendió la pradera. El primero en reaccionar fue el profesor Morales, que comenzó a aplaudir, un aplauso lento, sonoro y lleno de orgullo. Luego se unieron los padres de Xochitl desde el fondo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En segundos, el gimnasio entero estalló en un aplauso ensordecedor, un rugido de vindicación que sacudió las paredes. Ya nadie se acordaba de Ricardo ni de Valeria. Todos los ojos estaban fijos en la chica delgada y de ropa sencilla que estaba de pie en el escenario, pequeña pero inmensa, bajo la luz de su propio universo. El aplauso se apagó, pero la energía en el gimnasio seguía vibrando. El astrónomo de la universidad no la soltó. Pasó casi una hora inclinado sobre su laptop, haciéndole preguntas rápidas y precisas que ella respondía con una calma asombrosa. Al día siguiente, el observatorio de la universidad la contactó oficialmente. Querían sus registros completos. Durante una semana, su vida fue un torbellino de correos electrónicos, llamadas y verificaciones. La noticia se filtró más allá de la escuela, y de repente, esa presentación que debía ser su mayor humillación se convirtió en el evento más importante que había ocurrido en el pueblo en décadas. ¿Y qué pasó con Ricardo y Valeria? Desaparecieron. No físicamente, claro, pero sí socialmente. La dirección de la escuela abrió una investigación, y con el testimonio de varios testigos que vieron su abandono deliberado, recibieron una suspensión que manchó su expediente impecable. Pero el verdadero castigo fue el repudio de sus propios compañeros.
se convirtieron en el chiste, en el símbolo de la mezquindad. Querían ver un espectáculo de humillación y lo consiguieron, solo que ellos terminaron siendo los payasos. Nadie quería ser visto con la pareja que intentó aplastar a la chica que descubrió una estrella. Una semana después, la llamada más importante llegó. Era del rector de la Universidad de Sonora. No solo confirmaron que sus datos eran sólidos y que el objeto era de hecho un asteroide no catalogado, sino que le ofrecieron una beca completa para estudiar astrofísica. El premio de la Feria de Ciencias se volvió insignificante en comparación. El asteroide recibió una designación provisional, una serie de números y letras que para ella significaban más que cualquier trofeo. Y el Comité Internacional estaba considerando la propuesta de la universidad, bautizarlo oficialmente con su nombre. La justicia a veces no es un trueno, es una estrella. En el pueblo la transformación fue total. La gente que antes la miraba por encima del hombro, ahora la saludaba con un respeto casi solemne. Dejó de ser la rara para convertirse en nuestra astrónoma. Sus padres, con un orgullo que se les desbordaba por los ojos, por fin entendieron. Su padre, un hombre de pocas palabras, la abrazó una tarde y le dijo: «Nunca entendí por qué mirabas tanto al cielo, mija. Ahora veo que estabas buscando tu lugar». Su madre enmarcó el primer artículo del periódico local que hablaba de ella y lo colgó en la sala. Xochitl no cambió en su esencia. Siguió siendo la misma chica callada y observadora, pero algo en su postura era diferente. Caminaba con la cabeza un poco más alta, con una seguridad tranquila que no venía de la arrogancia, sino del conocimiento. El profesor Morales se convirtió en su mentor, guiándola a través de los trámites universitarios y ayudándola a prepararse para el mundo académico que la esperaba. La fama no la desvió. Su verdadera alegría seguía estando en el silencio de la noche, con el ojo pegado a su telescopio, buscando más secretos en la oscuridad. Aquella tarde, mientras todos hablaban de su futuro brillante, Xochitl solo tenía ojos para el cielo, ese universo silencioso que nunca la había juzgado, que no entendía de clases sociales ni de ropa gastada. Finalmente le había contado uno de sus secretos. Me demostró y le demostró a todos que el cosmos no responde a los prejuicios de los hombres, solo a la valentía y la paciencia de quienes se atreven a levantar la vista y preguntar. Y en ese silencio, ella había encontrado la voz más poderosa de todas. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl termina donde empezó, en esa tarima del gimnasio, pero la ironía es casi poética. El acto de crueldad más calculado, diseñado para romperla en 1000 pedazos frente a todos, fue precisamente lo que la obligó a mostrar su verdadera grandeza. Ricardo y Valeria querían un espectáculo de humillación, y en cierto modo lo tuvieron, pero los protagonistas fueron ellos. Se convirtieron en una nota al pie de página en la historia de ella. Su intento de apagar su luz solo sirvió para encender un reflector sobre su propio vacío, demostrando que la maldad, a veces, es la arquitecta involuntaria de la más grande justicia. Lo que más me impacta de su historia no es la venganza, porque nunca la hubo. Su victoria no fue gritar más fuerte que sus verdugos, sino hablar con la voz serena de la verdad. Su fuerza no nació en el momento de la confrontación, sino en las cientos de noches silenciosas que pasó en el techo de su casa, con frío, con sueño, pero con una pasión que ardía más que cualquier ofensa. Ella no luchó contra ellos, simplemente les demostró que jugaban en una liga completamente diferente. Su poder no residía en la respuesta, sino en el trabajo que nadie vio. La historia de Xochitl es un recordatorio brutal de cuántos talentos permanecen invisibles, sepultados bajo capas de prejuicio y condescendencia. ¿Cuántas Xochitls hay ahora mismo en salones de clase, en talleres, en el campo, con universos enteros en su cabeza, pero silenciadas por un sistema que valora más el apellido que el conocimiento? Su triunfo no fue solo personal, fue una grieta en ese muro de indiferencia. Demostró que el mérito, cuando se le da una mínima oportunidad de respirar,
Puede derribar las estructuras más arrogantes y recordarnos que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen, sino por su horizonte. Al final, Ricardo y Valeria se desvanecieron en la irrelevancia, un mal recuerdo que el tiempo se encargará de borrar por completo. El verdadero final de esta historia no es su caída, sino el ascenso de ella. El verdadero premio no fue el trofeo de la Feria de Ciencias, ni siquiera la beca, fue la validación de su alma, la certeza de que su pasión no era una locura, sino su destino. Su victoria final es poder mirar al cielo cada noche, no como una escapatoria, sino como su legítimo territorio, un lugar donde nadie puede volver a hacerla sentir pequeña o insignificante. Esta es la historia que quería contarte, la de cómo un intento de humillación se transformó en un acto de justicia cósmica. Si crees que estas historias de lucha, dignidad y gente que se niega a ser definida por prejuicios merecen ser escuchadas, suscríbete al canal. Hay muchas voces esperando, muchas batallas silenciosas que merecen una luz. Comparte este relato con quien necesite recordar que a veces, cuando intentan enterrarte, solo demuestran que eres una semilla. Gracias por escuchar. Tu apoyo nos permite seguir contando estas verdades.